Bien, nosotros continuamos. Capítulo 9 de Apocalipsis. Ahí estuvimos hablando de las quinta trompeta y desglosamos, explicamos qué sucedió cuando el quinto ángel tocó la quinta trompeta y lo que sucedió, haciendo un recuento, ¿verdad? Los daños, los juicios que vinieron sobre después de haber de la primera trompeta hasta la cuarta, los juicios eran contra la naturaleza, la tierra, las aguas, los árboles, la hierba, contra el cosmos, las estrellas, el sol, la luna. Entonces, perdón, contra las aguas también, ¿verdad? Dijimos. Ya en el quinto ángel tocando la quinta trompeta, ya aquí cambia el panorama. Ya aquí los acontecimientos que van a suceder ya, cuando el quinto ángel toque la quinta trompeta, vimos que se abrió el pozo de los abismos, del abismo, y que van a salir humo de ese pozo, y conjuntamente iba a salir langosta, demonio tipo de langosta, y como fueran como con aguijones como escorpiones, ¿verdad? Y se iban a distribuir en la tierra. Y a estos demonios tipo como langosta, pero con aguijones como escorpiones, se le iba a autorizar que el mortificar, o sea, atormentar a los hombres, pero solamente a los que no tuvieran el sello del Dios en su frente. Entonces dice que por 150 días estos demonios tipo langosta, y la descripción que dimos más adelante cómo eran, iban a atormentar a los hombres, pero que no murieran. Entonces dice que la muerte iba a salir huyendo de ellos, porque los hombres van a querer morir, pero la muerte le va a salir huyendo. Versículo, leímos también que el jefe de esos demonios, tipo langosta, como fuera langosta, el jefe de ellos, el rey de ellos, se llama en hebreo Abadón y en griego Apolión, que eso significa destructor. Versículo 12 dice aquí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el primer ay ya pasó, porque acordamos que allá cuando se tocó el cuarto ángel tocó la cuarta trompeta, un ángel dijo en el versículo 13, Dios dio tres ay de los que moran en la tierra. Entonces ya con este acontecimiento del quinto ángel tocando la quinta trompeta, y lo que sucede aquí con este juicio a los hombres, pasa el primer ay. Bien, dice aquí el versículo 12. El primer ay ya pasó. He aquí vienen aún dos ayes después de esto. Bien, el versículo 13. El sexto ángel tocó la trompeta, o sea, la sexta trompeta, y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, o sea, la sexta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Oh, gloria a Dios. ¿Qué vemos aquí ahora cuando el sexto ángel toca la sexta trompeta? Juicio. Pero este juicio ahora que se va hacia los hombres, que viene para los hombres, primero dice que, en el 14 dice que
El ángel dice, se le dijo al ángel que la boca salió del altar, de los 4 cuernos del altar que están delante de Dios. Se le da la orden a sexto ángel de que tenía la trompeta, o sea, la sexta, que desatara a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Estos ángeles no son ángeles de Dios, son ángeles malignos, son demonios. 4 ángeles demonios que están atados junto al río Éufrates. Y se le da la orden a que desate estos 4 ángeles o 4 demonios que están ahí en atado al lado o junto al gran río Éufrates. Dice el versículo 15, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora. Óigase esto aquí, la especificación que da aquí en cuanto al tiempo. ¿Qué es lo que significa esto? Que a una hora determinada, a un día determinado, a un mes ya determinado o predeterminado y el año ya predeterminado, se van a soltar o a libertar estos 4 demonios, ángeles demonios, ¿verdad? Que están en el río Éufrates. Dice aquí, para matar a la tercera parte de los hombres. Estamos escuchando el juicio ahora que viene aquí en el tocar de la sexta trompeta por el sexto ángel. Estos 4 ángeles, 4 demonios que están atados allí junto al río Éufrates, eso allá en el Medio Oriente. Usted sabe que el río Éufrates es uno de los ríos que se menciona allá en Génesis, cuando estaban los 3 ríos, allá en el jardín de Dios, en el Edén de Dios, que estaba el Éufrates, el Tigris y otro río más, Sedequi, no me acuerdo bien, pero eran 3 ríos. Pero hasta la fecha vive o predomina o existe este río, el Éufrates. ¿Y por qué? Este río existe, o Dios ha permitido que todavía exista, porque está aquí mencionado en Apocalipsis en cuanto a los 4 ángeles que están como una referencia junto al río Éufrates, esos 4 demonios que van a ser soltados, que van a ser libertados, desatados. Y dice aquí, ¿para qué es? Dice, específicamente hay una hora, un día y un mes y un año determinado para esto. ¿Quién lo sabe? El Señor. Dios es que sabe cuándo va a suceder esto. Pero esto está aquí ya en los juicios apocalípticos, cuando se toque la sexta trompeta por el sexto ángel. Dice aquí, para fin de matar a la tercera parte de los ejércitos, de los hombres. Versículo 16. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones, y yo oí su número. ¿A qué se refiere aquí? Dice, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número, dice aquí Juan allá en la isla de Patmos. ¿Qué quiere decir esto? Que van a haber 200 millones de hombres, de soldados, de ejército, de diferentes países del mundo, que van a ser reunidos allí, para hacer guerra contra el pueblo de Israel y contra Dios. Entonces, estos ángeles van a matar, estos demonios van a matar la tercera parte. Vamos a seguir leyendo. El verso 17 dice, así vi en visión los caballos y a su jinete, los cuales tenían coraza de fuego. No, esto aquí dice, estos jinetes aquí, estos 200 millones, son de los ejércitos de ángeles, de demonios. Vamos a corregir. Que tenían coraza de fuego, de zafiro y de azufre, y la cabeza de los caballos eran como cabeza de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre.
Bien, vamos a recapitular aquí. Estos 200 millones no son realmente de hombres, son de ejército de maligno, de ángeles o demonio maligno. ¿Por qué? Porque dice aquí que el número de sus, que en la visión que Juan ve, los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían coraza de fuego, de zafiro y de azufre. Y la cabeza de los caballos eran como cabeza de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. ¿Qué significa esto aquí? ¿Qué significa esto? Vamos a traducir esto literalmente. Dice, por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus cabezas. Mire, habla aquí de fuego, del humo y del azufre que salían de su boca. Vamos a hablar, esto es algo figurativo, esto es una figura, una metáfora, literalmente no podemos traducir esto como una forma literal de realmente de la identidad y cómo será esto. Si usted se pone a ver, escuche esto, se pone a ver los ejércitos del mundo, de la potencia del mundo, acuérdese que caballo, aquí en la Biblia, caballo es sinónimo de instrumento de guerra. Porque desde el principio que comenzaron a existir los ejércitos del mundo, de los diferentes imperios y naciones de la antigüedad, el caballo era el instrumento usado para la guerra. Claro, con un jinete o con carros, arrastrando carros, ¿verdad? Carrozas también con soldados armados. Ahora bien, usted se pone a imaginar, dice aquí 200 millones el ejército. Ahora bien, usted se pone a mirar los tipos de instrumentos de guerra que tiene el hombre en la actualidad y que que serán siendo superados, lo que se le llaman tanques de guerra o carros de guerra, y esos carros o esos tanques tienen un cañón por donde arrojan fuego, humo y también proyectiles para causar muerte. Entonces, vendría siendo, dice aquí, la cabeza tenían coraza como de fuego. O sea, el color es un color bronceado como de fuego, de zafiro y de azufre. Y la cabeza de los caballos eran como cabeza de leones, y de su boca saltaban fuego, humo y azufre. Aquí podemos poner 2 alternativas. Tanto estos pueden ser tipo de demonios o ángeles malignos, pero también como ejército de hombres que para esa fecha ya el hombre estará usando tipo de instrumentos de guerra sofisticados, tanqueta, vehículos de guerra que se mueven rápido con personas arriba que lo operan, que lo manejan, ¿verdad? Además, esa gente está protegida con coraza, protegido con tipo de uniforme antibala, antifuego, antichoque, que también son los que lo operan. Ahora, ¿qué dice aquí? Dice aquí que por estas 3 plagas fueron muertas la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en su cola, porque su cola, semejante a serpiente, tenían cabeza y con ella dañaban. Mire, podrá venir tipo de instrumento de guerra que disparen fuego tanto por el frente, por su cabeza, como también por su cola. Pero también esto puede ser una analogía también refiriéndose a demonios que van a hacerle guerra a los hombres en aquel entonces. Pero tampoco podemos dudar que habrá ejército preparado ya para ese tiempo, preparado con tipo de instrumento de guerra, totalmente con diseño rarísimo, ¿verdad? Como lo está describiendo aquí la Biblia. Entonces aquí dice en el 19 dice algo.
pues el poder de los caballos estaba en su boca y en su cola. Es decir, tanto arrojaban fuego, humo y azufre por la cabeza, por la boca de la cabeza, como por la cola. Entonces, mire, el hombre tiene en sus arsenales de armamentos, la potencia del mundo, tienen tipo de armamento de guerra que nosotros no lo conocemos ni lo hemos visto. Posiblemente lo tienen guardado para usarlo ya en los tiempos finales de los tiempos que Dios le está dando. Para la guerra, para el ataque de un país, un imperio o una nación contra otra nación. La inteligencia del hombre en cuanto a eso ha avanzado muchísimo. Alimentado, claro, por la idea y la astucia que el enemigo le pone para hacer esto, para hacer la guerra y para matar, para matar. Bueno, pero aquí dice, en conclusión, dice que por esta plaga, por estas 3 plagas, fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego y el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en su cola, porque su cola, semejante a serpiente, o sea que se mueven para todos los lados, tenían cabeza y con ellos dañaban. Mire, aquí en esta lectura, ustedes saben que aquí en Apocalipsis se usan figuras mitológicas, figuras, símbolos, se usan todo tipo de metáforas y figuras para describir esta profecía apocalíptica que van a venir. Pero en conclusión, Dios la habla en esta manera, pero nosotros sabemos, mire, yo leí cuando yo estaba leyendo la Biblia, comencé a leer la Biblia hace muchos años de eso, y estaba leyendo en Joel. Voy a traer a colación esto, porque yo al principio no entendía nada, pero después que vi estas cosas que estaban sucediendo, ahí mismo se me aclaró, me dio el Espíritu, me dio el discernimiento de ver cómo era esto que describí aquí. En Joel capítulo 2, yo leí aquí un versículo y cuando leo esto, digo, pero ¿y qué será esto? Pero más adelante me quedé así, pero cuando comencé a ver la guerra que hacía el hombre y los tipos de instrumentos y qué usaban los hombres, entonces entendí la figura profética que usaba Joel aquí para describir esta situación. Dice aquí en Joel capítulo 2, versículo 3. Eso cuando venga la invasión que va a venir sobre Israel de muchos países, comenzando por Rusia del norte, de un país grande del norte que posiblemente va a ser Rusia. Entonces dice aquí, un ejército fuerte sobre el cual temblarán los hombres delante de él, pero al final Jehová va a intervenir. Versículo 3 dice, delante de él, del ejército que va a haber en aquel entonces contra Israel, delante de él consumirá fuego, tras él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás como un desierto asolador. O sea, quedará desolada la tierra. Ni tampoco habrá quien escape de él. De ese ejército grandísimo, grande, que van ahí a invadir Israel, conjuntamente con más naciones, para tratar de destruir a Israel. Oiga lo que dice el versículo 4, atienda bien. Su aspecto, o sea, de los jinetes, su aspecto como aspecto de caballo, y como gente de a caballo corriendo. Su aspecto, la cara de los jinetes, como aspecto de caballo, y como gente de caballo correrán. Hace muchos años, de la guerra del Golfo, cuando Irak, Estados Unidos estuvo en Kuwait, que hicieron guerra contra Saddam y Irak,
comenzaron a usarse un tipo de máscara antigase tóxico, que son un tipo de máscara que tienen aspecto, forma, como si fueran cara de caballo, como si fueran el rostro de caballo, porque son unas máscaras especiales que son antigases tóxicos, antigases radiactivos o gases mortales. No son una máscara sencilla, son una máscara que cubren toda la cabeza y toda la cara, y su forma es, quien la ha visto, de esa máscara, como si fueran cara de caballo. Entonces aquí entendí yo que ahora, después de Joel, casi 3000 años antes de esta fecha que estamos, Joel vio en la profecía, ¿verdad? Vio esta imagen que se le presentaron de estos jinetes, de estos jinetes de a caballo. Caballos aquí no son los caballos animales, son los tanques, la tanqueta, los vehículos de guerra, como dijimos más adelante. Y dice que aquí, que como gente de a caballo, o sea, encima de esos equipos de guerra, con esa máscara como si fueran caballos, porque son contra gases tóxicos, venenosos o radioactivos. Y dice aquí el versículo 5, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume o rasca, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Esos grandes ejércitos que tienen la potencia del mundo, cuando invaden un país, una nación, por tierra, por mar, por aire, pero por tierra son los vehículos de guerra, la tanqueta, los tanques, vehículos blindados, hace un ruido tremendo, Dice aquí que ese ruido es como si fuera pisando hojarasca seca, como si fuera un estruendo de demoledor. Y dice que esos caballos saltarán por la cumbre. Esos tanques, esos vehículos blindados de guerra se suben por toda parte, por la colina, por la montaña, por donde quiera. No hay límite para ello. Entonces Joel vio eso refiriéndose a esa invasión que va a venir un día para Israel, porque los pueblos enemigos de Israel van a tratar de destruir, de aniquilar a Israel, pero si usted sigue leyendo en Apocalipsis, en Noel aquí, dice que entonces vendrá el Señor con sus ejércitos y dará la voz de alerta de guerra. Entonces, vamos a concluir aquí porque el tiempo avanza. Entonces, ya vimos aquí con el sexto ángel qué ocurre, que estos ejércitos, ¿verdad?, con estos tipos de caballos, de esta manera, de este diseño, van a matar la tercera parte de hombres de la tierra. Con esta peste que dice aquí, que es esta plaga, que va a ser el fuego, el humo, el azufre, los armamentos de guerra totalmente, armamentos de guerra. Pero Dios va a permitir que sea para destrucción del hombre. Versículo 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con esta plaga, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni hablar. ¿Qué quiere decir esto aquí? ¿Qué quiere decir esto? Que aún muriendo la tercera parte de los hombres de la tierra, acuérdese que la gente que va a morir, hombre aquí, hombre, mujeres, niños, todo tipo de personas, son las personas que no tienen el sello de Dios, que no tienen la identificación, ese sello del Espíritu Santo, que es el sello del Espíritu Santo. Entonces, dice aquí que esta gente que sobrevive, que ya será la 2/3 parte, porque una tercera parte va a morir, ¿verdad?, con estas plagas que mencionaron. Entonces dice aquí que estos que quedan sobreviviendo, ni aún viendo lo que Dios ha permitido que pase, muriendo toda esa cantidad de gente, no se arrepienten de sus obras de la mano, ni dejan de adorar ídolos, ni de fornicaciones, ni dejan de adorar las imágenes de oro, plata, oro, piedra y madera, los cuales, como dice el Salmo 115, no pueden hablar, oír, ni andar.
Versículo 21. Dice aquí, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Aquí vuelve ya, concluyendo el capítulo 9, dice que esta gente no se arrepintió de su maldad, de todos los tipos de pecados que practican y van a practicar, aún viendo la gran mortandad de gente que ocurrió, la tercera parte de los hombres de la tierra, con las plagas que mencionamos adelante. Dice que no se arrepintieron de seguir pecando contra Dios con los pecados que aquí se lee, de homicidio, de hechicería, de fornicación, ni de sus hurtos. Capítulo 10, dice aquí, hay un paréntesis aquí, después del ángel que toca la sexta trompeta. Dice aquí, capítulo 10, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columna de fuego. Y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, de 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí la voz del cielo que me dijo, me dijo, declara, sella la cosa de los 7 truenos, que los 7 truenos han dicho, y no las escriba. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, versículo 6, y juró, por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, o sea, la séptima trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a su siervo y a sus profetas. Aquí hay una explicación especial. Aquí, cuando se va a tocar la séptima trompeta, aquí posiblemente ya no vamos a tener tiempo y vamos a dejar eso para el próximo programa, pero queremos dar una pincelada. Ya se tocó la sexta trompeta y vimos los juicios que hubo sobre la tercera parte de los hombres de la tierra. Aquí cuando dice hombre, no solamente son varones, aquí hay mujeres, niños, ancianos, todo la especie hombre, pero acuérdense que no son los hombres, no son los hombres, los hijos de Dios, que tienen el sello del Espíritu Santo. Ahora aquí dice que este set que él ve, ya después que se toca la sexta trompeta, un ángel que desciende del cielo, fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y su pie como columna de fuego, y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho en el mar y el otro izquierdo en la tierra. Y dice aquí que clamó con voz de trueno, como ruge un león, y con gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Dice aquí que cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, Juan dice aquí, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escriba. El versículo 5 dice, y el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo. Y 6, y juró, por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en la tierra, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Versículo 8, versículo 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel,
cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Aquí hay una explicación especial y vamos a ir dándole una primicia. Dice que el arrebatamiento de la iglesia va a ser al final de la séptima trompeta. Al final de la séptima trompeta. Aquí, en el toque de la séptima trompeta, va a ocurrir lo que nunca ha ocurrido, lo que nunca ocurrió en los otros juicios, ni de los sellos, ni de la trompeta, sino de aquí en ni de los sellos, ni ahora, y aquí en la trompeta es que va a ocurrir esto. En la séptima trompeta va a ocurrir algo que nunca había ocurrido ni va a ocurrir. El tiempo dice que no será más. No será más. El tiempo que Dios ha dado al hombre aquí en la tierra, aquí finaliza ya. Aquí comienza Dios a hacer grandes cosas. Y aquí precisamente, aquí hay una palabra que la vamos a explicar, ya será en el próximo programa. Dice que el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a su siervo los profetas. Vayan cogiendo una idea ahí. ¿Cuál es ese misterio que se habla? Ese misterio que se habla de Dios es el arrebatamiento de la iglesia. Que hoy hay tantas teorías, tantas versiones, y aquí vamos a tratar que Dios nos permita la idea para explicar. Que Dios le bendiga.